Hay una mirada que cruza el umbral de lo físico, una presencia sigilosa, silenciosa, casi imperceptible, pero intensamente vibrante. Nos observa desde las esquinas, entre las sombras y la luz del amanecer. No es humano, y sin embargo, despierta en nosotros algo profundamente familiar. ¿Lo has sentido? Los gatos, con su andar suspendido entre dimensiones, parecen custodiar portales invisibles, realidades paralelas que solo percibimos cuando estamos completamente presentes. San Juan Pablo II, en sus meditaciones más privadas, advirtió con palabras veladas sobre lo que habita detrás de los ojos felinos. No lo dijo como un rechazo, no lo expresó como un dogma. Lo dijo como lo hacen los sabios, envolviendo la verdad en símbolos, para que solo el alma atenta lo comprenda. Porque lo que se esconde detrás de los gatos no es maligno ni benévolo, es neutro, es conciencia pura, y como todo lo sutil, requiere discernimiento. La humanidad ha olvidado cómo mirar sin juicio. Pero aquellos que aún caminan con el corazón abierto, saben que los animales no solo existen para acompañarnos, son espejos, son sensores, son guardianes de campos vibracionales que no se ven, pero se sienten con intensidad en el pecho. Cuando un gato entra a una casa, no solo entra un animal, entra un nodo de percepción, un sintonizador de energías que no siempre estamos listos para enfrentar. Juan Pablo II, más allá del símbolo del pontífice, fue también un hombre profundamente conectado con lo místico. Su sensibilidad ante lo invisible lo llevó a observar con detenimiento la relación entre el alma humana y los campos energéticos sutiles que nos rodean. Y en sus escritos no públicos, aquellos que pocos conocen, se refería a los gatos como centinelas de otros reinos. ¿Qué quería decir con eso? Imagina por un momento que tu hogar no es solo paredes y muebles. Imagina que tu casa es un campo vibracional en movimiento constante. Tus emociones, pensamientos, intenciones, todo forma parte de ese campo. Ahora, introduce en ese campo a un ser que no responde al tiempo lineal, que percibe lo que tú niegas, que siente lo que tú reprimes. Un gato no solo vive contigo, habita tu sombra, y ahí radica el misterio. No es que los gatos sean buenos o malos, es que despiertan lo que está dormido. Si en tu casa hay dolor oculto, ellos lo sienten. Si hay armonía, se alinean. Pero si hay desarmonía sutil, ellos la amplifican, no para herirte, sino para mostrártela, porque la conciencia no puede sanarse si se mantiene escondida. En ciertos monasterios antiguos, los felinos eran considerados sensores de entidades astrales. No se les temía, se les respetaba, porque cuando un gato fija la mirada en un rincón vacío, no está jugando, está dialogando con lo que tú aún no comprendes. San Juan Pablo II, influenciado por tradiciones esotéricas europeas y lecturas profundas sobre la naturaleza del alma, intuía este rol. Por eso advertía no con miedo, sino con conciencia. No todos están listos para convivir con un espejo que nunca duerme. ¿Puedes vivir con una presencia que revela lo que eres en silencio? ¿Puedes mirar a los ojos de un gato y no desviar la mirada cuando tu alma se inquieta? ¿Puedes abrir tu campo vibratorio y sostener la verdad que se refleja ahí? Porque eso es lo que ocurre. No todos los hogares están preparados para vibrar en ese tipo de compañía. Y eso no es un juicio, es una observación energética. San Juan Pablo II no hablaba de superstición, hablaba de preparación interna, porque convivir con un gato no es solo una elección de compañía, es un pacto energético. Y como todo pacto requiere conciencia, intención y limpieza vibracional. Si estas palabras ya tocaron tu alma, suscríbete al canal y comparte en los comentarios. ¿Qué vibración sientes ahora dentro de ti? Ahora, vamos a continuar. En el susurro del tiempo, hay voces que aún resuenan entre los muros de piedra, en los pasillos silenciosos de antiguos monasterios. Ecos de una sabiduría que no ha muerto, solo ha sido velada por el ruido de la modernidad. Cuando San Juan Pablo II reflexionaba sobre la presencia de los gatos en el entorno humano,
no hablaba desde el dogma, sino desde la intuición vibracional que solo los iniciados pueden comprender. Durante siglos, los gatos fueron considerados criaturas sagradas en muchas culturas. En el antiguo Egipto, eran símbolos de protección y canalización energética. En el Japón ancestral, guardianes de portales. En Europa, durante la Edad Media, fueron perseguidos no por lo que hacían, sino por lo que representaban. Una conexión inquebrantable con lo invisible. Y en el Vaticano, entre los documentos más herméticos, hay referencias a su poder como transductores entre planos. Cuando el alma de un gato se cruza con la tuya, no es por casualidad. Ellos eligen. Ellos sienten. Ellos perciben tu frecuencia. Si uno llega a tu vida es porque hay algo que estás preparado para ver, aunque aún no lo sepas. Juan Pablo II fue testigo del peso de lo invisible, no solo en sus responsabilidades espirituales, sino en las energías que movían los pasillos del poder, los encuentros ocultos, las oraciones murmuradas a medianoche. Él sabía que el mundo no es solo materia, que los signos, los símbolos y los seres tienen significados ocultos. Por eso, su advertencia era también una invitación. Mira con nuevos ojos. ¿Cuántas veces has sentido que tu gato te observa como si supiera algo que tú no? ¿Cuántas veces su mirada te atraviesa como si viera más allá de tu cuerpo? Esa no es una fantasía, es percepción cuántica. Su conciencia no está limitada por la lógica humana. Ellos no piensan, perciben, no dudan, sienten, no evalúan, intuyen, y esa forma de habitar el mundo los convierte en aliados o en catalizadores de tu despertar. Pero no todos están listos para eso, porque ver requiere coraje. Y vivir acompañado de un ser que te recuerda constantemente tu estado interno puede ser abrumador. La presencia de un gato no solo embellece un espacio, lo transforma. Su campo vibracional entra en resonancia con el tuyo, y si hay incoherencia, se evidenciará. Si hay verdad, se expandirá. San Juan Pablo II entendía esto. Había visto lo que ocurre cuando los seres humanos ignoran las señales del alma, cuando buscan respuestas fuera, sin primero limpiar su interior. En sus escritos privados hablaba del orden invisible de las cosas, una red sutil donde cada ser cumple una función más allá de lo aparente. Los gatos, decía, poseen una brújula hacia el alma del espacio. Por eso, su advertencia no era una condena, era una guía, como quien pone una vela en la oscuridad y dice, camina, pero hazlo con los ojos del corazón abiertos. No todos deberían tener un gato, no por miedo, sino por respeto, porque estos seres no son mascotas, son reflejos, y no todos los hogares están preparados para esa claridad. Una casa en desequilibrio puede amplificar su caos con la llegada de un gato, no porque el animal cause el desorden, sino porque lo revela. Es como encender una luz en un cuarto lleno de polvo. El polvo ya estaba ahí, pero ahora lo ves, y cuando lo ves, ya no puedes ignorarlo. Entonces, ¿qué hacer? La respuesta no es alejar al gato. La respuesta es observar lo que él refleja. Sentarte en silencio, mirar hacia adentro y preguntar, ¿qué está queriendo mostrarme su presencia? Porque cada movimiento, cada silencio, cada lugar que elige para dormir es una señal, un mensaje del campo cuántico que rodea tu hogar y tu alma. No todos pueden sostener esa verdad, pero si tú estás aquí, escuchando estas palabras, es porque ya lo has intuido, porque una parte de ti ya lo sabía, y ahora estás listo para recordar. No todos los vínculos se sellan con palabras. Algunos se gestan en el plano sutil, donde las almas se reconocen por vibración, no por historia. Así ocurre con los gatos. Su llegada a nuestras vidas no responde a una lógica externa, sino a un acuerdo antiguo, anterior al recuerdo, grabado en la memoria vibracional de lo eterno. Cuando un gato entra a tu casa, trae consigo una misión, no una tarea consciente, sino una función energética. Es un guardián del campo, un calibrador de frecuencias. Y aunque su presencia parezca casual, en realidad es la manifestación de una sincronía profunda entre tu estado interno y lo que estás listo para revelar.
Juan Pablo II lo intuía. En su visión del alma como un canal de comunicación entre el cielo y la tierra, entendía que todo encuentro tenía un propósito más allá de lo visible. Y que los animales, particularmente los gatos, operaban como nodos en la red sagrada de significados que la divinidad entreteje a través de la vida cotidiana. No es coincidencia, es diseño vibracional. El pacto con un gato se da sin que lo notes. No requiere ritos ni compromisos explícitos. Solo requiere presencia. Cuando el gato te mira, no mira tu cuerpo, mira tu campo energético. Sabe si estás abierto o cerrado, si estás vibrando en expansión o en defensa, y actúa según eso. Se aleja cuando estás denso, se acerca cuando necesitas contención, duerme a tu lado cuando hay que alinear, camina contigo cuando debes recordar tu centro. Pero este pacto también implica responsabilidad, porque así como el gato te asiste, también se ve afectado por tu estado. No es un objeto, no es un adorno, es un ser que absorbe, transmuta y a veces incluso enferma por sostener tu desorden interno. Por eso, San Juan Pablo II no decía evítalos, decía prepárate. Prepararse significa limpiar tu vibración, crear un espacio interno donde la transparencia, la gratitud y la coherencia sean la base. No se trata de tener un hogar perfecto, se trata de tener una intención clara. Porque en ese terreno, el gato florece como canal, como guía silenciosa, como faro en medio del ruido. En muchas culturas antiguas se decía que los gatos veían lo que el ojo humano había olvidado. Seres interdimensionales, campos electromagnéticos, memorias atrapadas en objetos. Todo eso está presente en tu casa, aunque no lo notes. El gato sí lo nota. Y si ronronea en un lugar específico, si insiste en evitar un rincón, si se queda mirando un punto fijo, te está hablando. ¿Estás escuchando? Juan Pablo II, con su sensibilidad espiritual, veía a los gatos como parte de un entramado mayor. No eran simplemente animales domésticos. Eran extensiones de la conciencia cósmica, colocadas en el camino humano para recordarnos lo que hemos olvidado. Que todo está conectado, que todo vibra y que el silencio es un lenguaje. El silencio de un gato no es vacío, es presencia plena. Es el aquí y ahora sostenido sin esfuerzo. Puedes hacer eso tú también. Puedes estar sin hacer, mirar sin juzgar, sentir sin aferrarte. Porque esa es la práctica que ellos nos enseñan. Una práctica que no requiere palabras, solo respiración y atención. El pacto silencioso con un gato es, en realidad, un pacto contigo mismo. Es la aceptación de que ya no puedes vivir distraído. Es el compromiso de habitar tu casa y tu alma como un templo vibracional, de cuidar lo que piensas, lo que dices, lo que permites entrar. Porque todo eso forma parte del ecosistema energético que el gato ayudará a mantener o a transformar. Entonces, cuando lo veas dormir en calma, agradece. Está equilibrando algo en ti. Cuando lo veas inquieto, pregúntate qué ha cambiado en tu frecuencia. Y cuando lo veas mirarte profundo, no desvíes la mirada. Ahí está el pacto. Ahí está el recuerdo. Hay espacios en tu hogar que no conoces. No porque no los veas, sino porque no los percibes. Son umbrales, pasajes sutiles donde las capas de realidad se adelgazan y lo invisible respira cerca. Es ahí donde los gatos se detienen. Es ahí donde parecen escuchar lo inaudible, ver lo que tú ya no sabes mirar. En las tradiciones místicas del cristianismo primitivo, se hablaba de los puentes entre mundos, lugares donde la materia se vuelve permeable a lo sagrado. San Juan Pablo II, en sus estudios secretos de los padres del desierto y los místicos medievales, encontró que ciertos espacios físicos tienen memoria y que hay seres capaces de leer esa memoria con total claridad. Los gatos están entre ellos. Tu casa no es solo estructura, es un campo vivo, un organismo vibracional que se alimenta de lo que sientes, piensas y callas. Y cada puerta, cada ventana, cada rincón olvidado
puede convertirse en un portal si tu energía, o la del entorno, lo permite. Ahí es donde el gato actúa, no como vigía físico, sino como centinela espiritual. Cuando lo ves detenerse de repente y fijar su atención en un lugar vacío, no lo ignores, porque ese vacío puede estar lleno de historia, de residuos emocionales, de presencias, y el gato lo sabe. San Juan Pablo II, en sus tiempos de silencio y oración profunda, decía que la luz no se defiende, se revela, y eso mismo hacen los gatos. No confrontan, no atacan, iluminan con su sola presencia. Al hacerlo, te permiten ver, pero no siempre estás listo para sostener lo que se muestra. Por eso su advertencia no era para temer, era para estar atento. La percepción es un músculo espiritual, y los gatos son entrenadores silenciosos de ese don olvidado. Te enseñan a mirar más allá del ojo, a escuchar más allá del oído, a confiar más allá de la mente. Su andar pausado, su presencia absorta, su conexión con los espacios, todo es una coreografía energética que armoniza o alerta según lo que se requiera. Cuando un gato se acuesta sobre tu pecho, está leyendo tu campo cardíaco. Cuando se aleja sin razón, está protegiendo su propio campo de una vibración inestable. No lo tomes como rechazo. Tómalo como mensaje, porque él percibe lo que tú ocultas incluso de ti mismo. Y si logras observar sin juicio, comprenderás que ese comportamiento no es capricho, es guía. En las culturas indígenas de América, los felinos eran considerados espíritus de poder. En la tradición mexica, el ocelote era símbolo del guerrero que atraviesa la noche interna. Juan Pablo II, en sus viajes por México, quedó impactado por la fuerza simbólica de este arquetipo, y en una de sus cartas nunca publicadas escribió: «Hay felinos que no vienen de la selva, sino del umbral entre la carne y el alma». Esa frase encierra una verdad profunda. Los gatos son umbrales encarnados. Su cuerpo es puente, su mirada es espejo, su energía es faro. Y su compañía no es un adorno de la vida, sino un llamado a caminar con más conciencia por los senderos internos que evitamos transitar. Por eso, si tienes un gato en casa, observa qué lugares frecuenta, qué zonas evita, qué momentos elige para estar cerca de ti, porque todo eso es información vibracional. Y si lo escuchas sin mente, sentirás cómo ese lenguaje silencioso empieza a transformar tu realidad. La advertencia de Juan Pablo II no es condena, es preparación. No es miedo, es conciencia. Nos invita a afinar la percepción, a tratar a estos seres no como mascotas, sino como guardianes, a entrar en relación con ellos desde el alma, no desde el ego. Porque solo desde ahí puedes comprender el verdadero poder de su presencia. Tu casa puede ser un santuario, pero primero debes ver lo que en ella vibra en sombra. Y los gatos, con su sabiduría antigua y su neutralidad pura, son los guías que pueden ayudarte a mirar, si estás dispuesto. Hay momentos en que el gato se detiene y te observa. No con simple curiosidad, sino con una intensidad que corta el tiempo. En esa mirada algo se quiebra. El velo, la pretensión, la máscara, y por un instante lo que realmente eres se refleja sin filtros. ¿Lo has sentido? Esa incomodidad sutil, ese vacío lleno de sentido, ese temblor silencioso que se activa cuando alguien o algo ve más allá de tu personaje. El alma no necesita palabras para hablar, y los gatos lo saben. Ellos no escuchan lo que dices, sino lo que callas. No interpretan lo que haces, sino lo que emanas. Su lectura de ti es energética, total, sin juicio. Y eso, para muchos, es insoportable, porque han construido su vida sobre la base del ocultamiento. Pero el gato ve, siempre ve. San Juan Pablo II hablaba de la transparencia del alma como única forma de comunión verdadera con lo divino. Y si llevamos esa enseñanza al día a día, entendemos por qué ciertas presencias, como la de un gato, nos remueven, no porque nos ataquen,
sino porque no nos permiten escapar de lo que somos. En esa mirada felina se esconde un espejo, uno que no deforma, no decora, no suaviza, solo refleja. Y cuando estás dispuesto a mirarte en él, comienza el verdadero trabajo espiritual. No en el templo, no en el retiro, no en el libro, sino ahí, en la sala de tu casa, mientras un gato te observa desde el sofá sin emitir sonido alguno. Ese es el momento de oro. Ahí se activa el portal. Porque en ese cruce de miradas tú decides, o huyes o despiertas. El despertar espiritual no siempre llega con visiones celestiales. A veces llega con un silencio incómodo, con una pausa larga, con un encuentro cotidiano que tiene la intensidad de un relámpago. Así son los gatos, rayos que iluminan desde la penumbra, te sacuden desde la quietud. Y esa paradoja es su poder. En su contacto contigo, el gato está mostrándote tu estado interno. Si él está agitado, quizás tú también lo estés aunque no lo notes. Si él se esconde, quizás hay algo que tú estás evitando. Si se posa sobre tu cuerpo una y otra vez, quizás tu campo necesita equilibrio y él, sin saberlo desde la mente, pero sabiéndolo desde el alma, se ofrece como canal. ¿Has notado cómo en ciertos momentos de tristeza o ansiedad el gato aparece sin ser llamado? No es coincidencia, es resonancia, su presencia responde a una ley de atracción vibracional. El miedo, cuando su campo es convocado por él, para ese momento, abrir un espacio sagrado en tu interior. Gribia y alma necesita espejos puros para reconocerse. Y no hay espejo más puro que aquel que no juzga, que solo observa. Así son los gatos. Y por eso, su presencia puede ser tan reveladora como incómoda, porque nos devuelven sin filtros lo que somos, sin querer cambiarlo, sin querer mejorarlo, solo revelarlo. El trabajo espiritual profundo comienza con la aceptación. Y aceptar lo que ves en ti, cuando un ser inocente te lo refleja, es uno de los actos más valientes que puedes realizar. Agradece esa mirada, porque no todos tienen la fortuna de ser observados con tanta claridad. Tu gato no vino a entretenerte, vino a recordarte, a que veas lo que ya sabías, a que escuches lo que ya estaba susurrando en tu interior, pero no desde la mente. Desde esa capa profunda donde todo es uno, donde el alma descansa sin máscaras, donde tú eres tú, sin adornos. Y si lo permites, si bajas tus defensas y te sientas frente a él, como quien se sienta frente a un altar, entonces algo nuevo se activará. Una verdad más honda, una presencia más viva, una paz que no viene de fuera, sino de haberte encontrado a ti mismo a través de otro. No es solo un sonido, no es solo un murmullo que nace en la garganta. El ronroneo del gato es una vibración codificada, una medicina silenciosa, un canto ancestral que resuena directamente en la estructura más íntima del alma. Quienes lo han sentido cerca del corazón saben que no hay palabras humanas que lo igualen. Es un idioma sin letra, pero con propósito, y su propósito es despertar. Juan Pablo II, en su diálogo con médicos del espíritu y científicos del alma, encontró algo que le inquietó profundamente. El ronroneo felino tiene frecuencias que afectan directamente al sistema nervioso humano. No solo relajan, restauran, no solo calman, sintonizan. Es como si, por instantes, el alma regresara a un estado primordial, anterior a la herida, anterior al olvido. Lo más fascinante es que este sonido emerge en estados diversos: placer, ansiedad, protección, sanación, incluso muerte. No es un único significado, es un código multicapas, como un mantra cósmico que, al repetirse, armoniza planos que hemos desconectado. El gato ronronea y, sin saberlo desde el pensamiento, se convierte en canal de alineación entre tu cuerpo y tu alma. ¿Y qué hace tu alma cuando recibe esa vibración? Se detiene, respira, recuerda. Porque el ronroneo habla en la frecuencia del origen, no necesita explicación, solo necesita presencia. Pero para recibirlo plenamente, tienes que estar ahí, sin distraerte. Tienes que permitir que ese sonido penetre más allá del oído, más allá del pensamiento.
más allá de tu historia. San Juan Pablo II, ya en sus últimos años, compartía con su círculo más cercano una reflexión misteriosa. Hay sonidos que abren el corazón sin tocarlo, y lo decía al hablar de los gatos que visitaban los jardines vaticanos. Esos que se acercaban sin temor al hombre que cargaba el peso del mundo y que solo con ronronear junto a él parecían aliviar cargas que ni las oraciones más largas podían disipar. Ese es el misterio del ronroneo. No empuja, no obliga, no confronta, solo vibra. Y en esa vibración todo lo falso se afloja. No puedes sostener el ego cuando una presencia inocente te rodea de sonido puro. El alma en ese instante suelta, y tú sin darte cuenta comienzas a sanar. ¿Lo has sentido? ¿Has dejado que esa vibración te envuelva por completo? Es como si por unos minutos te reiniciaras, como si una memoria antigua, una memoria antes de ser tú, se activara desde lo más profundo de tus células. El gato no lo hace para ti, lo hace contigo. Porque tú también, en tu forma más pura, sabes ronronear, pero lo has olvidado. Tu ronroneo es tu vibración natural cuando estás en coherencia, cuando vives sin máscaras, sin miedo, sin necesidad de defenderte del mundo. Y los gatos te lo recuerdan. Te recuerdan cómo es habitar tu cuerpo sin tensión, cómo es respirar sin angustia, cómo es amar sin condiciones. El ronroneo también es oración. Pero una oración que no pide, que no suplica, que no exige. Es una oración que simplemente es, que afirma la existencia como sagrada, que transforma el espacio sin necesidad de controlarlo. Y eso, en sí, es un milagro cotidiano. Por eso, la advertencia de Juan Pablo II nunca fue un no tengas un gato. Fue un estate preparado para todo lo que se moverá en ti. Porque no solo te acompañarán, te reflejarán, te resonarán, te despertarán. Y cuando lo hagan, cuando sientas ese ronroneo posarse sobre tu pecho en una noche en que el alma está cansada, recuerda, no estás solo. Hay un código antiguo hablándote, una vibración recordándote lo que eres. No lo expliques, no lo nombres, solo ciérrate los ojos y escucha. Ahí comienza la transformación, no con ideas, con presencia, no con palabras, con vibración. Hay encuentros que no se planean, pero cambian la arquitectura interna del alma. Hay miradas que parecen simples casualidades, pero que, en lo profundo, son el eco de pactos sellados en dimensiones que escapan al lenguaje. Así ocurre con los gatos que llegan a nuestra vida. No aparecen por azar. Son respuestas de lo invisible a nuestros procesos más íntimos. Juan Pablo II decía que la providencia es el arte sutil de Dios para disimular la sincronicidad. En otras palabras, lo que llamamos coincidencia es simplemente la forma en que el alma reconoce el momento perfecto. Y cuando un gato entra a tu hogar, a veces sin que lo hayas buscado, sin que lo hayas llamado, es porque algo se ha alineado, algo que estaba listo para ser revelado o sanado. Ellos llegan justo cuando lo necesitas, a veces en medio de una crisis, a veces en un periodo de vacío, a veces en silencio, pero siempre portando una función: acompañarte a través de un tránsito vibracional. A nivel cuántico, tu campo energético y el de ese ser felino se enlazan, y ese enlace no ocurre desde la lógica, sino desde la resonancia. ¿Has sentido que un gato llegó a ti como si ya te conociera? Como si simplemente hubiera regresado, no llegado por primera vez. Esa sensación es real. No se trata de proyección emocional. Se trata de una memoria del alma que reconoce al otro sin necesidad de historia. En los planos sutiles hay vínculos que permanecen activos más allá de las encarnaciones, y los gatos, por su neutralidad energética, pueden ser portadores de esos vínculos. Juan Pablo II, en una conversación privada con un teólogo místico polaco, mencionó una frase enigmática: algunos animales no encarnan por azar, sino como vehículos de acuerdos silenciosos. Esta visión, profundamente espiritual, nos abre a una posibilidad más amplia, la de que estos seres no están en nuestra vida solo para acompañarnos,
sino para cumplir un rol específico en nuestro desarrollo interno. Los gatos, por su estructura neurológica y vibracional, poseen una sensibilidad especial hacia las dinámicas de tiempo. No viven linealmente, captan antes de que ocurra, sienten lo que se aproxima, vibran con lo que aún no se ha manifestado, y eso los convierte en emisarios de sincronicidad pura. A veces llegan para sostenerte durante una pérdida que aún no sabes que vendrá. Otras veces, para recordarte el poder de la quietud justo antes de una transformación mayor. Si observas con atención la forma en que se cruzan en tu camino, notarás que hay una coreografía invisible en juego. El lugar donde los encuentras, el día en que aparecen, incluso el nombre que eliges sin pensarlo, todo eso está cargado de símbolos. Y si los escuchas desde el alma, comenzarás a ver el lenguaje del universo hablándote a través de ellos. Ellos no se imponen, no exigen, solo aparecen. Y en esa simple presencia lo cambian todo, porque no traen consigo una intención mental, sino una vibración. Y la vibración, cuando es pura, transforma sin necesidad de palabras. San Juan Pablo II entendía que lo sagrado no se manifiesta siempre con luz brillante. A veces se manifiesta con ojos que te observan en silencio mientras comes, mientras lloras, mientras simplemente existes. Y en ese acto tan cotidiano se activa lo extraordinario, la sincronicidad que despierta el alma al darse cuenta de que nunca ha estado sola. Si hoy hay un gato en tu vida, pregúntate, ¿qué parte de mí ha llamado su presencia? ¿Qué estaba necesitando mi alma cuando él llegó? ¿Qué transformación ha comenzado desde su llegada, aunque yo no lo haya notado aún? Las respuestas no llegarán en forma de ideas, llegarán en forma de sensaciones, de sueños, de pausas, de esos instantes en que lo miras y todo se detiene. Porque ahí está la verdad, en lo que no se dice pero se siente, en lo que no se planea pero llega. Y tú, al reconocer esa danza silenciosa, entras también en la red de sincronicidades, una red viva, profunda, sagrada, donde cada ser, incluyéndote, está cumpliendo una función perfecta. Hay hogares que no son simplemente casas, hay espacios que se convierten en templos. Y ese paso de lo cotidiano a lo sagrado ocurre cuando una conciencia despierta decide habitar desde la presencia. No se trata de decoración ni de silencio artificial, se trata de intención vibracional. Y cuando esa intención se establece, los gatos lo sienten y lo protegen. San Juan Pablo II, amante de la oración en intimidad, comprendía que la espiritualidad no se encierra en templos de piedra, sino que puede florecer en cualquier lugar donde el alma se rinda con humildad. Decía que el verdadero altar se edifica en el corazón, y en esa comprensión también reconocía que el hogar, cuando es vivido con devoción, se vuelve un portal de transformación interna. Los gatos, al habitar ese espacio contigo, asumen la función de guardianes vibracionales. No vigilan como lo haría un perro, no custodian desde la fuerza. Su forma de proteger es sutil. Afinan la frecuencia del entorno, se colocan estratégicamente en puntos energéticos y absorben o neutralizan cargas invisibles que podrían alterar el equilibrio. ¿Has notado que siempre escogen ciertos rincones? Que repiten patrones, que retornan a un mismo sitio día tras día. No lo hacen por costumbre, lo hacen por lectura. Ellos sienten los nodos de energía, los flujos, los bloqueos, y sin que tú lo veas, limpian, armonizan, cuidan. Cuando el alma humana está desconectada, la casa se llena de residuos emocionales. Pensamientos no expresados, frustraciones acumuladas, palabras duras que no se desvanecen al ser pronunciadas. Todo eso permanece en el ambiente, como una niebla sutil. Y es en esos momentos que el gato actúa como purificador. Se recuesta en el lugar denso, se queda más tiempo donde hace falta equilibrio. Él no huye, enfrenta la vibración con su sola presencia. San Juan Pablo II entendía que el alma necesita espacios limpios para escuchar a Dios. No se refería solo a la limpieza física, hablaba de limpieza energética, emocional, vibracional.
y aunque nunca lo dijo abiertamente, hay escritos donde se insinúa que ciertas presencias animales favorecían ese estado interno. Los gatos eran uno de esos seres. Su andar silencioso, su contemplación constante, su indiferencia a lo superficial, todo ello es enseñanza. Te invitan, sin decirlo, a bajar el ritmo, a mirar con más atención, a dejar de controlar y simplemente ser, porque en ese estado de ser, el hogar comienza a transformarse. No por lo que haces, sino por lo que emanas. Y cuando tú vibras en coherencia, el gato se relaja. Cuando tú te desalineas, él lo refleja. No como castigo, sino como espejo, porque su contrato no es con tu personalidad, es con tu campo energético, y al habitar contigo, se vuelve parte de esa red. Lo que piensas, le afecta. Lo que agradeces, lo eleva. Lo que temes, lo alerta. Por eso, no es exagerado decir que el gato custodia lo sagrado. No porque lo entienda intelectualmente, sino porque lo encarna. Su sola presencia transforma el espacio en altar. Su respiración tranquila en un rincón oscuro es una oración. Su permanencia en momentos difíciles es un acto de intercesión vibracional. Y tú, si lo comprendes, puedes entrar en esa danza. Puedes hacer de tu casa un santuario real. No necesitas incienso ni rituales complejos. Solo intención pura, gratitud profunda y la disposición a habitar cada espacio desde el alma. Observa cómo tu gato responde a tus cambios internos, cómo reacciona cuando ordenas no solo el ambiente, sino tus pensamientos, cómo se acerca cuando dejas de resistirte al presente. Ellos son testigos, pero también impulsores. Ellos no esperan que seas perfecto, solo que seas consciente. Cuando un gato se queda dormido cerca del altar que has construido con tu vibración, sabrás que el trabajo está ocurriendo. No en el mundo externo, sino en tu interior. Porque el verdadero templo no se construye con ladrillos, se construye con presencia y se custodia con amor silencioso. Todo lo que hemos explorado hasta ahora, la mirada que penetra, el ronroneo que sana, la sincronicidad sagrada, el hogar como templo, nos conduce a una sola comprensión. No estás solo. Nunca lo has estado. Desde el principio, fuerzas invisibles han acompañado tu camino, a veces en forma de guía interna, otras en forma de ser silencioso que camina a tu lado sin pedir nada. El gato es uno de esos recordatorios vivos de que lo sagrado está presente, incluso en lo cotidiano. San Juan Pablo II comprendía que la fe no puede estar separada de la conciencia, que creer en Dios no es solo aceptar una verdad externa, sino sentirla vibrar dentro de uno mismo. Y esa vibración se activa en los encuentros, en los símbolos, en las presencias. Él no rechazaba la ciencia del alma, ni temía al misterio. Al contrario, intuía que la divinidad se manifiesta en todo lo que vibra en verdad. Los gatos, con su aparente indiferencia, despiertan algo muy profundo, la necesidad de regresar al presente. Porque no puedes controlar su afecto, no puedes manipular su compañía, ellos solo están donde hay coherencia. Y ese es el mayor acto de enseñanza. Solo permanece donde la verdad es vibracional. Cuando un gato se aleja, no lo tomes como castigo. Tómalo como un llamado a volver a ti, a limpiar, a sentir, a habitar lo que vives con honestidad. Porque ellos no rechazan, solo preservan su campo. Y su campo está calibrado para la armonía. Si no estás ahí, no lucharán, solo esperarán a que regreses al centro. Este comportamiento es una iniciación. Es una escuela silenciosa de maestría interior, porque te empuja a soltar la necesidad de aprobación, a dejar de forzar vínculos, a escuchar más y controlar menos. Y si logras aprender ese ritmo, algo cambia dentro de ti. No de golpe, no como una explosión, sino como una brisa que te atraviesa lentamente hasta dejarte vacío de mentira. El despertar espiritual no siempre ocurre en lo extraordinario. A menudo se manifiesta en lo sutil, en el gesto que no esperabas, en la quietud que al principio parecía indiferencia y luego descubres que era pura presencia.
en el animal que se posa sobre tu pecho, justo cuando ya no sabías cómo seguir. Juan Pablo II decía: Dios se manifiesta en todo aquello que no intenta dominar. Y el gato, con su andar libre y su energía independiente, te enseña precisamente eso: a vivir sin necesidad de poseer, a amar sin necesidad de controlar, a confiar sin necesidad de comprenderlo todo. Tal vez esa fue su advertencia real. No una condena sobre los gatos en sí, sino un llamado a entender qué ocurre cuando vives con un espejo vivo que no se deja engañar. Un ser que no juega el juego humano del afecto condicionado. Un alma libre que solo se une cuando la vibración lo permite. Eso, más que una advertencia, es una lección. Una oportunidad. Porque si puedes amar a un ser que no se deja manipular, puedes empezar a amarte a ti mismo con esa misma libertad, sin exigencias, sin máscaras, solo presencia. Y esa es la puerta al verdadero despertar. No te preguntes más si deberías o no tener un gato. Pregúntate si estás dispuesto a convivir con la verdad, porque eso es lo que traerá a tu vida, no una mascota, una experiencia, una vibración, un umbral. Y si estás listo, si tu alma ya lo ha sentido, entonces solo respira, agradece, observa, porque ese ser que duerme junto a ti, en silencio, no es solo un gato, es un mensaje, es una guía, es el reflejo vivo de lo que has venido a recordar. El verdadero misterio no está afuera, está en tu capacidad de mirar adentro, de sentir lo sutil, de escuchar lo que no habla. Y en ese silencio, renacer. Acariciar a un gato no es un acto banal, es un puente. Cada fibra de su pelaje es un canal que transmite una vibración antigua, un eco de memorias que la mente ha olvidado, pero el alma aún guarda. Al pasar tu mano sobre su cuerpo cálido, algo en ti se reordena. Sin darte cuenta, entras en una frecuencia donde el tiempo se ablanda y el corazón baja la guardia. Es como si su suavidad activara un recuerdo esencial, el de tu propia ternura, aquella que a veces perdiste entre las exigencias del mundo, la que relegaste por miedo a ser herido. Pero él no juzga tu dureza, solo se ofrece, y al hacerlo, tu cuerpo también comienza a aflojar las capas del ego. San Juan Pablo II escribió una vez: Dios también se revela en la caricia. Y al tocar a este ser silencioso, es posible que, sin saberlo, estés tocando a Dios en su forma más íntima, la del amor sin palabras. Porque un gato no necesita hablar para enseñar. Su lenguaje está en la piel, en el contacto, en la vibración que emana desde lo más simple. Y si te permites recibirlo sin apuro, sin defensa, te convertirás tú también en ese espacio donde lo sagrado puede habitar sin esfuerzo. Así, cada caricia se vuelve rezo, cada encuentro, revelación. Y tú comienzas a recordar quién eres desde el tacto hacia la eternidad.